Soy muy honrada de presentar Farid Lekeal, que es mi director. Farid Lekeal es profesor de Historia del Derecho y director del Centro de Historia de la Judicatura, el Centro de Historia Judicial. Él es codirector del Máster de Investigación de Historia del Derecho. Es miembro de la Comisión Científica del Comité de la Historia de las Administraciones del Trabajo, del Empleo, de la Formación Profesional en la Secretaría de Trabajo en París. Sus principales temas de investigación son la historia del derecho social, los planteamientos que se refieren a la génesis, los fundamentos y las modas de expresión de este derecho. Y además las normas jurídicas y justicia dentro de los protectorados franceses del Magreb, Túnez y Marruecos, desde el establecimiento de la protección francesa y hasta las independencias, siglo XIX y XX. Adelante, profesor. Bien, merci. Donc je vais Muchas gracias. Yo voy a hablar en francés. Primero quisiera agradecer a la UNAM, decir también que parcialmente voy a decir el doctor Humberto Morales Moreno, de lo que habló, se parece mucho mi ponencia a la suya, y voy a decir unas palabras de cómo voy a proceder. Voy a presentar una introducción y después, si se puede, presentar un cierto número de puntos, incluso para no dar desarrollos más largos. Después ustedes pueden, dejo a disposición mi conferencia y puedo dar una versión más completa, más escrita, más argumentada. Así que mi título es esto, la asistencia jurídica o el abogado. Voy a dar algunas fechas para Francia. Tuvo que esperar el fin de la Segunda Guerra Mundial, el 4 de octubre de 1945, para que el contenido del derecho social pueda precisarse. Y a partir de esa época, los juristas franceses consideran que el derecho social cubra el conjunto de reglas jurídicas individuales y colectivas para el trabajo, así como la protección social. Antes de imponerse como una realidad jurídica, el contenido bien determinado, el derecho social sufrió mucho desde el punto de vista semántica y los juristas no hicieron sus esfuerzos, y es lo que voy a decir. Los juristas estudian las fuentes, los fundamentos, los campos de aplicación y descriptaron la lógica. Esta reflexión existe a la mitad desde del segunda mitad del siglo XX. Estamos hablando del particularismo, ya sea que los divida o contribuya a crear afinidades intelectuales entre ellos. La reflexión de los juristas franceses en torno al derecho social va a tener muchos enclaves intelectuales, porque la cuestión social se impone con fuerza en esta época. La experiencia técnica de los juristas es indispensable. Es verdad que este derecho no tiene nada que ver con los juristas académicos y el adjetivo social se convierte en un lenguaje muy común. Así que por mucho tiempo no se había hecho nada alrededor de esto. El derecho social va a sufrir una gran polisemia adoptada por la adopción de una ley de 22 de marzo de 1941 que prohíbe el trabajo de los niños de menos de 8 años. Esta ley es considerada como el acta de nacimiento de la ley social francesa, derecho social que aparece como un derecho particularista con un campo limitado porque nada más habla de una parte del cuerpo social. En la segunda mitad del siglo XIX, esto va a suscitar algo más de los juristas franceses que van a acompañar el nacimiento primero de esto y su consagración académica en ese segundo tiempo, y es la articulación que de las cuales voy a hablar. El primer punto, el derecho social. La primera dificultad que se presentó fue la delimitación del corpus de las leyes laborales, que hay que adherir a este corpus de la ley francesa. En la delimitación del corpus, mucho tiempo tuvo muchos obstáculos, y la investigación histórica lo mostró.
la herencia de los hombres de la Revolución Francesa y de los autores de la codificación napoleoniana. Precisamente la evaluación con la ayuda de la Revolución hubo conflictos de representación que dividieron a los historiadores y a los juristas. Así que para poder resumir las cosas, en realidad los hombres de la Revolución y los decodificadores muchas veces fueron acusados de haber descuidado a los obreros y se abstuvo de tratar el asunto del trabajo. El Código Civil tiene 3 artículos con respecto al servicio. Esta idea contribuyó y alimentó el desinterés con respecto al mundo obrero, y esta versión estuvo puesta en tela de juicio sobre todo por un historiador francés, Jacques Bouvresse, que después de haber leído el conjunto de las normas que se hicieron durante la Revolución, considera que el derecho social nació en el momento de la Revolución y del consulado, y que este derecho francés se exprimió por la voluntad de generalizar el acceso a la propiedad privada, y esta difusión generalizada de la propiedad privada hubiera constituido el primer edificio de este derecho social francés. Segunda dificultad para los que se preguntan sobre el corpus del derecho social francés es de orden terminológico. El perímetro varía sensiblemente según la terminología empleada. La terminología más usada en Francia fueron la del derecho industrial. Esta denominación de derecho industrial nos da una postura de neutralidad axiológica. La segunda expresión usada por los juristas es el derecho obrero. Se trata ahí de poner en evidencia el carácter particularista de este derecho, ya sea para denigrar esto o para ponerlo en alto. Vean que había una gran dificultad para delimitar este perímetro del derecho social. Esto se facilitó por la reforma de las facultades de derecho. Es lo que yo llamo la promoción pedagógica, los primeros manuales de derecho industrial o del derecho que llamamos legislación industrial. Y estos primeros manuales ven la luz en 1914 y el otro en 1815. Esto es un decreto del 24 de julio de 1989 que toma acto de la voluntad política de modernizar y que introduce un curso nuevo que llamamos la legislación industrial. Así que el contenido de este curso, bueno, hay las reglas, todas las reglas desde 1841, es decir, a partir de la ley que protege el trabajo de los niños. No se trata aquí de entrar en los detalles de estos textos, sería demasiado complejo y largo. Esto que fue adoptado en 1849 más es para proteger a las niñas y a los niños, proteger la paz social, sobre todo por la promoción de procedimientos en materia de conciliación y arbitraje en el conflicto del trabajo. Y de la misma forma, estas leyes intentan de la misma forma proteger el cuerpo de los trabajadores con toda una serie de disposiciones que hablan de la higiene y de la seguridad. El problema es que muy rápidamente, incluso unos años después de la introducción de esto, van a nacer divergencias en cuanto a la caracterización teórica de estos nuevos cursos que les llamamos derecho del trabajo, derecho social o legislación industrial. Los 2 primeros manuales hablan de los juristas. Voy a citar 2. Uno es el pionero, es el primer autor de un manual de legislación industrial, un profesor de Universidad de Lyon, y que en su manual caracteriza el derecho social y diciendo esto: es un derecho que está en reacción contra la economía liberal, es un derecho que es la expresión de lo que llama la economía social, es un derecho que está destinado a proteger particularmente a los más débiles. Es la primera versión que consiste a caracterizar este derecho. La segunda versión es mucho más moderada y es una obra que es un profesor que oficia en otra ciudad, en Toulouse, en Tolosa, se llama Georges Brie, que considera, por el contrario, que el derecho social es una legislación que descansa en un principio fundamental de libertad y que descansa, dice, sobre la competencia entre los productores, es decir, la inscripción de este nuevo derecho en el campo de los discípulos académicos, y hay diferencias muy profundas entre los primeros comanditarios cuando se trata de dar los caracteres esenciales de este derecho, es decir, uno que fuera la expresión de la economía
economía liberal, y la otra es la versión dada por el profesor Paul Vic, en la cual el derecho social sería, por el contrario, la expresión de lo que llamamos la economía social, es decir, una economía destinada esencialmente a proteger a los débiles. Segundo punto de esto que intitula el derecho social, una creación doctrinal, el debate sobre el objeto, porque durante muchos años va a haber debates muy profundos entre los juristas franceses para precisamente a la vez delimitar el derecho social y poder definir el objeto. Primero, interrogantes que están vinculadas con la especificidad de este derecho. Hay interrogantes que nacen inmediatamente después del momento en el que el derecho social está inscrito en los programas universitarios, es decir, al final del siglo XIX. ¿Qué podemos decir de este derecho a partir de finales del siglo XIX? Primero, hay un alargamiento del perímetro, porque primero se protegía a los más débiles, mujeres y niños. En segundo lugar, esta protección se extendió a todos los obreros, independientemente de su edad y su sexo. Esta protección después fue a todos los trabajadores, no nada más los obreros, pero también a los trabajadores, a los obreros agrícolas, pero a los empleados. Y al final nos damos cuenta que esta legislación hizo el objeto de una gran diversificación y sobre todo que se extendió a campos que hasta ahora no estaban cubiertos por estas leyes, es decir, lo que llamamos la protección social, sobre todo con leyes en materia de seguridad social que protege a los más débiles, poniendo seguro social, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, evidentemente esta cuestión tomó una dimensión particular a partir del momento en que están vinculados al derecho social y hay muchas cosas financieras segura para los empleados, es decir, en materia de accidentes de trabajo, financiar a los obreros que están sometidos a cotizaciones obligatorias sobre su salario. Evidentemente, se presentó la pregunta en los juristas de saber cómo podemos identificar este contrato de trabajo, cuáles eran los criterios, cuáles eran los beneficiarios, ya que los desafíos eran cada vez más importantes. Esto dio lugar a una creación, a una decisión de la jurisdicción suprema que a partir de 1907 considera que el criterio de calificación de contrato de trabajo es la subordinación del asalariado. Y precisamente en consecuencia de esto, dado por la jurisprudencia, algunos juristas consideran que la igualdad postulada por el Código Civil es una pura ficción. Este derecho social va a conllevar igualmente un debate sobre el lugar que se debe dárselos. Grosso modo, tres opciones se dieron. La primera, código de trabajo específico para los trabajos obreros. Segunda opción, adaptar el Código Civil a la realidad del mundo del trabajo. Tercera solución intermediaria es la idea de un código específico del trabajo y de una socialización del derecho civil. Socialización del derecho civil. Se trataba sobre todo de hacer reconocer en el Código Civil el reconocimiento del interés colectivo de la profesión, el reconocimiento de la validez jurídica y colectiva y eventualmente de sancionar una noción producida por la doctrina y la jurisprudencia y sancionar el abuso del derecho. Finalmente se decidió y en 1910 se adopta un código específico que llamamos el Código del Trabajo, pero esto todavía continúa, es decir, redunda en 1938, 20 años después, con la creación por juristas diferentes que se llama ya derecho social y que para caracterizar este derecho considera que se trata de un derecho que se encuentra en ruptura y cito con las reglas del individualismo jurídico. Es decir, que es un derecho que se renovó a partir de 1930. 1930. No sé si ya terminé o para terminar que quiero
decir que sucede después y es al final del siglo XIX, del siglo XX, y es la época en los que los juristas y los del derecho hablan de la historia del trabajo, y eso dio lugar a una serie de derechos que empiezan en 1990, y esto también redundó en coloquios que se organizan a partir del año 2000 en Lille, y también dio lugar a un debate y el día de hoy, el último estado de reflexión llevado por los historiadores de derecho, se subraya la necesidad de tener una historia social de las personas que se encuentran más débiles, las personas más débiles. Y tengo todavía el tiempo. Quisiera decir que los juristas acompañaron a este derecho social, no son inventores, jugaron un papel de primer plano para su especificidad, para su consagración académica, tuvieron fueron multiformes, la elaboración de cosas específicas, también se comprometieron para dar una reflexión doctrinal y también trabajaron para la difusión de esta disciplina académica nueva que llamamos derecho social, y agregaría que su experiencia se convirtió fue muy importante a partir de los años 60, que se desarrolló en Francia un puente particular que se llama el derecho social europeo, que es cada vez más útil. Les agradezco mucho. Gracias, Farid. Antes de dar la palabra a Nathalie, quisiera Nathalie, su formación inicial empieza por un doctorado en Derecho Privado. El tema de su tesis fue la protección de la salud mental de los trabajadores en el respeto de las libertades individuales, un nuevo reto de la salud en el trabajo. Asimismo, desde 2013 es ingeniera de estudios en análisis de las fuentes de la historia contemporánea, siglo XIX a principio siglo XX, y sus principales temas de investigación son la historia del derecho de la salud en el trabajo y la historia del derecho social. En este momento, Nathalie Crochper está participando en la creación de un sitio de Internet para presentar las fuentes judiciales en relación con los accidentes del trabajo en la región del norte de Francia. Y me permito de añadir que ha organizado un encuentro muy interesante precisamente sobre los accidentes de trabajo. Tu as la parole. Gracias a todos. Por encima de todo, quería agradecer al profesor Oscar Cruz Barnet y a los miembros de mi laboratorio que tuvieron la amabilidad de invitarme al evento. Me siento muy honrada y muy movida por la bienvenida que recibimos. Como no domino mi español, continuaré mis observaciones en francés. Y también quiero agradecer a la persona responsable de la traducción. Bueno, yo quiero hablar sobre la asistencia judicial o el abogado del pobre en sus principios y realidades en la segunda mitad del siglo XIX. Muy bien. Para situarnos en el marco, quise poner una cita que resume muy bien la reflexión. Es una cita que saqué de una obra, de un doctrinario sobre el tema, que se llama Paul Roux. Ricos o pobres, todos están obligados a cumplir la ley. Todos deben también ser capaces de reclamar la protección de la ley por igual. La asistencia judicial se inscribe en una cuestión muy larga de la asistencia de los pobres, de la cual es una componente, puesto que hacer prevaler sus leyes es algo que los pobres no pueden tener. De acuerdo con las épocas se tuvieron algunas soluciones. Francia del antiguo régimen
tomaron una situación privada. La misión del abogado tenía el mismo título del médico, van a consagrar un poco de su tiempo para ayudar de forma gratuita a los más pobres. El siglo XVIII ve emergir unas ideas en la cual las asistencias a los pobres es una tarea del Estado y de los filántropos. Y en la revolución hubo, obviamente, para los pobres se les reconoce una nueva dignidad. La justicia se convierte en una deuda de la sociedad y la igualdad exige que se dé como para el que no tiene como para el que tiene. El restablecimiento de los órdenes y con unas prácticas de caridad, y está puesto a cargo de los profesionales. Para los que no benefician de esta ayuda de caridad, hay muchos gastos anexos, derechos de honorarios y todos los sueldos del abogado, y de todos esos gastos, los impuestos, para los expertos, para los gastos de transportes, y cuyo transporte es obligatorio para algunas personas. Todos estos gastos deben de ser dados antes de cualquier juicio. Y obviamente para los pobres esto representaba pues el sueldo anual, ¿no? Entonces obviamente es Francia. Pudo ser precursor en algunos ámbitos. En este inicio del siglo XIX tiene un carácter único de su justicia a favor de los pobres. El Estado debe sustituirse a iniciativas privadas y organiza un marco que garantiza a todos el mismo acceso a la justicia. La institución del abogado del pueblo es una referencia. Todo el personal reciben, según sus necesidades, consejo y o defensa de forma gratuita. Los profesionales para esto tienen, por supuesto, después tuvieron unas excelentes carreras. Se adoptaron dispositivos diferentes. La solución tiene una lógica económica y se trata sobre todo, y cito, para dar momentáneamente los gastos que requieren la justicia y cuyos medios no hubieran podido haber obtenido esa defensa ante los tribunales. Vamos a ver que la asistencia judicial, tal como está organizada en Francia, no es sobre todo la del abogado que está en el corazón de todo este dispositivo. Así que doy una presentación en dos partes, como la tradición francesa lo hace. Una primera parte en la cual voy a presentar la asistencia judicial tal como está organizada de acuerdo con la ley del 22 de enero de 1851 y que parte de la caridad. Y en segundo tiempo voy a abordar la parte más relativa a la realidad y al hecho de que el asistente judicial es conocido como un litigante temible. La ley sobre la asistencia judicial se adopta rápidamente, puesto que los primeros debates empiezan en 1848-49 y la ley está promulgada un año y medio después. Perpetúa las lógicas de la caridad privada que ya se habían presentado hasta ahora. En efecto, para los contemporáneos, y cito, la asistencia judicial es la caridad pública organizada por la ley, especialmente acordada a las personas privadas de recursos o que no tienen los medios suficientes para tener el derecho frente a los tribunales. Es una caridad y la asistencia está percibida como un favor que debe darse. El favor es darle al pobre y pagar los gastos que la justicia demanda. Hay que encontrar el buen equilibrio
para tener un acceso, pero no muy amplio para no favorecer la proliferación de los procesos y hacer el Estado para que puedan llevar a cabo esos procesos. No se le van a dar a todos los que requieren de un derecho útil, pero los que requieren de una causa indispensable. Algo que tuviera éxito, pero que hubiera tenido obviamente un contrincante que no tuviera los recursos suficientes, hubiera hecho de esto una injusticia, puesto que no se le hubiera dado la justicia pareja a ambas partes. Hay una oficina que va a tener esto y el descriptivo de esta asistencia, que es bastante minimalista. Los beneficiarios, bueno, el beneficio de la ley es el indigente, no es el pobre. El indigente siendo el más pobre de pobres, al que le faltan las cosas más necesarias para la vida. Así que debe de probar su indigencia, pero su indigencia va a ser apreciada de forma relativa, es decir, tomando en cuenta los gastos de su proceso. Si su situación financiera evoluciona en el transcurso de ese proceso, el beneficio de esa asistencia le puede ser retirado. Si nos damos cuenta que mintió, por ejemplo, para tener esa asistencia, también se le quitan los derechos. La ley prevé la creación de oficinas dedicadas a la asistencia judicial a las jurisdicciones que van a ser elegibles al dispositivo, es decir, Justicia de Paz, Tribunal Civil, Corte de Casación, Consejos de Estado. Cada oficina va a componerse por representantes de servicios fiscales y de personas de ley, magistrados, abogados, etcétera. La oficina va a limitar los abusos y cito, y ya no va a haber coyotes. Hay que verificar la veracidad de la indigencia con testimonios, verifican también la causa y la oportunidad y ver si puede tener éxito. Y hay que ver la conciliación primero. Y ante estas prerrogativas, muchos contemporáneos creen que hace el oficio de tribunal de pobres, y esto hay que prever obviamente las decisiones que se dan en estos tribunales. La asistencia, cuando la oficina ya dijo que va a dar la asistencia, ¿en qué consiste la asistencia? Consiste en pagar los gastos de la justicia. Si gana su juicio, su adversario deberá pagarlos, y si es el asistido el que pierde el proceso, el Estado renuncia a recibir esos impuestos. Y es por eso que están invitados a tener nada más las causas que tienen chance de ganar, ¿no? Está hecho bajo forma de asistencia, de consejo, y como algunos tribunales civiles. Ante el juez de paz, el asistado se beneficia del ayudado, de la ayuda de una persona que va a ayudarlo en todos los trámites iniciales, pero el asistido va a estar solo frente al juez, y se va frente a una corte, va a tener la asistencia de un abogado y va a tener la asistencia de la persona que lo ayuda. La ley no prevé nada en materia criminal, ni en materia correccional. Las personas acusadas ya tienen el derecho a un abogado de oficio, y los parlamentarios no consideraron útil que hubiera un abogado, porque consideraban que eran causas que eran demasiado fútiles para movilizar el saber y la competencia de un hombre de ley. Y ninguna ayuda tampoco se prevé al asistido para la ejecución de la sentencia, es decir, que según algunos autores consideran que esto anula la asistencia judicial, porque si el asistido no rechaza, por ejemplo, de pagar las sumas que el juicio al cual le da derecho, y si no tiene eso, pues no puede hacer presión frente a su adversario. En casos muy reducidos, para que el pobre pueda hacer valer sus derechos, está considerado también esa defensa. El asistido
ganaría, es posible que gane siempre su proceso, y esto permitiría, como previsto, de recibir tener esa asistencia. Con este análisis, algunos considerarían que habría un abuso en los juicios. Propone inscribir en la ley un derecho de moderación porque consideran que esta asistencia es un favor y que el beneficiario debe mostrarse modesto, justo y moderado, y debe de ser más bien, le dicen que debe de conciliarse, que debe de encontrar una decisión de conciliación. Y el uso, por supuesto, abusivo, porque podía haber un uso abusivo cuando vinculamos a una persona de ley, y cito, después de años de ejercicio, la ley sobre la asistencia judicial no es conocida del público como lo era en el primer día. Cuando vemos el número de obras que se consagran a este tema a la segunda mitad del siglo XIX, podemos darnos cuenta que el derecho no era una labor fácil. Seguramente esto hizo que la reparación de accidentes laborales en 1918 para dar el beneficio de la asistencia judicial a las víctimas. En efecto, gracias a la ley de 1898, o sea, ante la asistencia están dispensados, no hay control ni tampoco una parte de que vayan a ganar siempre, sino que tienen acceso a los juicios. Tienen dos jurisdicciones, el Tribunal de Paz, que en última instancia todos los asuntos relativos a la indemnización temporales de la víctima y cuidados médicos, y toda la instancia que es toda la cuestión ante el juez de paz, la víctima que goza de la asistencia para la preparación de su experiencia para la audiencia, va a comparecer solo. En el segundo caso puede ser defendido por un abogado. La primera consecuencia de este acceso no controlado a la asistencia, el volumen de contenciosos es muy importante. Esto es nuevo para el historiador. Los accidentes laborales que pudimos hacer en el Departamento del Norte, en el cual se encuentra la Universidad de Lille, muestra las tendencias que muestran los límites del dispositivo. Los archivos del norte consumen sentencias de la justicia de paix de Roubaix entre 1900 y 1911. De estas audiencias, que es en gran número y que estudiamos 300, claro, el empleador está representado por abogado o por el asegurador, mientras que el obrero se presenta solo, y en 53 casos se le asiste con un hombre de ley, un secretario de tribunal o un agente de negocios, como encuentras muchas veces en los accidentes laborales, en donde el acceso a la justicia sí se facilita. Que vemos cuál es la legalidad del acceso a la justicia, mientras que las dos partes no tienen la asistencia suficiente. En conclusión, se puede decir que a pesar del avance de 1851 para los más pobres, su espíritu también tiene presente la caridad y destila con mucha parsimonia. Esa asistencia judicial va a ser mejorada en 1907 y 17, pero sigue hasta 1972, donde va a haber reformas de fondo. A pesar de sus debilidades, ofreció un marco limitado, pero organizado y estructurado para permitir a los marginados de hacer valer sus derechos. Muchas gracias. Muchas gracias, Nathalie, por esta intervención tan interesante. Como siempre, tenemos ya la costumbre de escuchar ponencias de alta calidad. Voy a presentar al José Enciso Crentires. El CV es tan largo que necesitaría varios minutos. El profesor José Enciso Contreras, por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Zacatecas en 1987. Becario del CONACYT y de la ANUYES para estudios de posgrado en el extranjero.
doctor en Historia del Derecho por la Universidad de Alicante, España. En 2001 fue docente e invitado por la misma Universidad Alcantina. En 2001 por la Universidad de Sevilla y la Escuela de Estudios Hispanoamericanos de aquel país. De igual forma, en 2003 impartió cursos en la Universidad Nacional de Cuyo, en Mendoza, Argentina. Ha sido catedrático de la Escuela Preparatoria y actualmente de la Facultad de Derecho de la UASL, teniendo a su cargo las materias de Derecho Económico, Metodología de la Investigación Jurídica y actualmente de Historia del Derecho Mexicano. Docente del doctorado en Historia Colonial, de la maestría en Filosofía e Historia de las Ideas y de la maestría en Estudios Novohispanos de la misma universidad. Director fundador de la maestría posgrado en Historia. Obtuvo diploma del Colegio de Sociólogos de México, felicitación, por el curso de Metodología de la Investigación Social en 1987. Cursó el diplomado en Paleografía Hispánica Medieval y Moderna en la Fundación Sánchez Albornoz de Ávila, España, en 1991. Participó en el Foro de Iberoamérica en la Universidad de Salamanca, España, en 1992. Ha sido dictaminador de proyectos de CONACYT y evaluador del Programa Nacional de Posgrados. Chers collègues, vous avez la parole. Es que pensé que iban a hacer un resumen de eso. Bien, miren, agradezco la invitación que se me ha hecho para abordar un tema pues que me apasionó mucho en su tiempo y nunca pude terminar fehacientemente. Es el caso de un personaje que, sin ser abogado, además no se necesitaba ser abogado ni actualmente necesariamente para litigar o para representarse en juicio, pero que dio mucho que hablar en el Alto Perú, en el antiguo reino de Charcas, que hoy es más o menos Bolivia, especialmente en una ciudad con gran tradición agrícola e protoindustrial importante que se llama Cochabamba. La ponencia, habrá que aclararla, se llama algo así como la apelación de Judas, litigio, tortura y penas en la audiencia de Charcas, siglo XVI. Habrá que corregir, me equivoqué, es el siglo XVIII. Hay que ponerle 2 palitos. A veces 2 palitos hacen una gran diferencia, compañeros. Como en esta ocasión. 1, incluso, ya 2, mejor. Este caso de Judas Tadeo Andrade, así se llamaba, no es la primera vez que se aborda, sino que ha sido visto con mucha curiosidad por la historiografía boliviana y argentina, entre otras cosas porque el estilo de litigar y de defenderse a sí mismo de este hombre era bastante peculiar. Creo que en la historia del derecho y de los tribunales indianos no tenemos otro precedente como este, que trate de fortalecer sus argumentaciones jurídicas en un recurso de apelación con imágenes, con dibujos iluminados para mejor ilustrar la idea del juez acerca del conflicto planteado. Como ustedes pueden ver, se le tiene como precursor del reportaje gráfico y con alguna razón, porque aquí lo que estamos viendo es cómo este es Judas. Fíjense, nos da el privilegio de conocer a nuestro litigante físicamente, tener una idea. Aquí iremos viendo algunas de las láminas que él ilustró. No, hay que dejarle ahí arriba, ahorita vamos a recorrerlas. Están emparentadas estas láminas con los exvotos con los que se agradece algún milagro en, pues no sé, algún santo. No sé si los hayan visto, ¿no? Son muy comunes, pero en el medio judicial es esto realmente extraño. He escuchado y leído comentarios incluso de que es precursor del cómic, lo cual se me hace también un asunto interesante. Y se tiene cierta razón en este tipo de apreciaciones. En una caracterización que se hace sobre Judas Tadeo Andrade, es como un patriota chuquisaqueño, es decir, de Charcas, y promotor de la independencia.
Esa ha sido una de las caracterizaciones a las que llegó pues un célebre historiador y archivista boliviano que se llamó don Gunnar Mendoza. Él es, pues, pudiera ser el padre del sistema archivístico boliviano contemporáneo y al que debemos la primera parte de organización del Archivo y la Biblioteca Nacionales de Bolivia, que es un banco maravilloso, muy bien organizado de primer mundo, que permite el conocimiento de la vida, no solamente judicial, sino social y económica, del cono sur, de esa parte del cono sur. Bueno, don Gunnar Mendoza dice que es un patriota y a veces le llega a decir que tiene aureola de santo, probablemente por los suplicios que está narrando Judas ante la audiencia de Charcas en el recurso que está litigando. Hay que decir que este pleito, vamos a ver, es una sentencia que está recurriendo en 1791. Es decir, estamos en plenas vísperas, en víspera de los procesos más importantes de independencia en América Latina. Y también se ha creído que Judas es precursor de estas ideas porque representa a un sector popular en América Latina de criollos que seguramente se vieron involucrados en estos procesos. ¿Por qué está Judas? ¿Por qué se pasa 900 días en la cárcel de Cochabamba? Al parecer porque golpeó severamente a uno de sus aprendices, aunque que no les he dicho que ejercía en Cochabamba el oficio de sangrador. Al mismo tiempo, el oficio de sangrador o flebotomiano se ejercía junto con el de peluquero y dentista. No sé si se hayan puesto a reflexionar por qué la silla del dentista se parece tanto a la del peluquero. Sencillamente porque tienen un origen en oficios parecidos. El flebotomiano sangrador se dedicaba a curar personas sacándole sangre. Se le atribuían algunas cualidades terapéuticas a esto. A Cochabamba, en el tiempo en que estamos hablando, hay un auge económico y social que atrae mucha gente. Entre otros, a este hombre que ya sabemos, cosas que no supo don Gunnar Mendoza, por ejemplo, que es originario de Buenos Aires. También sabemos, porque él mismo lo ha dicho en otros procedimientos, el Judas, tal parece que él, no sabemos por qué circunstancias huyó de Buenos Aires, pero él mismo nos llega a decir más tarde, en procesos que se le siguieron 10 años después en la Villa Imperial de Potosí, él se encarga de informarnos que ha sido un viajero incansable por el Alto Perú, e incluso ha estado en Lima por muchos años, y declara haber estado en el bote, que lo han enchironado 16 veces, fíjense nomás, 7 en la Villa Imperial de Potosí, 3 en Chuquisaca, o sea en La Plata, hoy Sucre, ¿verdad? 3 en Cochabamba, o sea que esto es cosa menor, ¿verdad?, para su currículum, 1 en Buenos Aires, otra en Montevideo y otra más en Lima. Es decir, que el cursus honorum de Judas Tadeo Andrade dista mucho de ser el santo o el patriota en que se le tenía por don Gunnar Mendoza. Es un hombre bastante peculiar, tiene muchos oficios, pero reconoce que lo suyo es ser taur. Es decir, organiza mesas de juego en donde se reúne mucha gente y es imposible esconderse de las autoridades locales. Hay que matizar, no es un marginal ordinario, Judas Tadeo, pues poseía el don de la palabra escrita y para tratarse de un hombre de su condición, no redactaba del todo mal. Habida cuenta que los estilos de escritura y de composición característicos de aquella época. Gunnar Mendoza reconoce en Judas cierto sentido común jurídico, es decir, el regular manejo de ideas jurídicas y procesales, lo cual se percibe claramente en sus escritos. Por ejemplo, con mucha frecuencia en la manera en cómo litiga, se refiere y maneja con mucha soltura conceptos como causa o proceso, agravios, llega a recusar a sus juzgadores, maneja el término juez de comisión, hace capitulaciones contra funcionarios, informaciones de testigos, sabe qué es una audiencia, sabe qué es un recurso, sabe cuál es la audiencia que procede para conocer su causa. Él está en Cochabamba, bueno, pues la audiencia es la de
la de Chuquisaca, la de La Plata, y ante ellos interpone su apelación. ¿Sabe qué significa visita de cárcel? Entre otros muchos términos. ¿De dónde un marginal pícaro, yo me atrevería a decir hasta simpático, si no fuera por el final de esta historia que es muy trágica, de dónde saca esa capacidad de no solamente de leer y escribir con mucha corrección? Les voy a leer un ejemplo de un breve párrafo sacado de una de las cartas que dirige al virrey Avilés hacia 1800. Se dirige al virrey diciéndole: si con natural propensión busca la piedra su centro, el aire cuanto más se deba a la región del aire, es cuanto más se ostenta gustosa. El pez, cuando más se engolfa examinando la inmensidad de su plateado distrito, es cuando contento se deja llevar a sus cristalinas corrientes. La salamandra ambiciona de las llamas ardiéndose en ellas. Es cuando manifiesta amorosa su mayor alegría. El elefante solo en lo que pisa funda su gozo. Es que si un texto de eso se nos cae hoy en una pierna nos la rompe. Es una expresión sumamente barroca, un manejo del castellano admirable para el tipo de personaje de que se trataba. ¿De dónde? Solamente podemos especular los lugares en donde este litigante adquiere su cultura general de lectoescritura y también su cultura jurídica. Sin duda en Buenos Aires estuvo muy cercano a los talleres de pendolistas o a las oficinas de los escribanos de la época. También es posible aventurar que trabajó en los estudios de abogados, pero como que no sentía mucho la vocación y lo de él era seguir y rodar el mundo. La fuente más importante para esta ponencia, que seguramente, bueno, podrán leer si es de su interés, no conocemos el procedimiento natural que se le siguió en Cochabamba. Solamente conocemos el recurso de apelación que se puso en la audiencia de Charcas y que se acompañó con estas ilustraciones. Pero es un interrogatorio de 101 preguntas. Es decir, que para esa época era realmente una exageración. 5 minutos tan pronto. Bueno, tenemos que avanzar rápido. Y conocer este interrogatorio nos permite conocer no solamente las condiciones en que él vivió la cárcel cochabambina, sino también la tecnología de aplicación de justicia carcelaria de la época. Es curioso cómo cuando describe la cárcel de Cochabamba, donde estuvo más de 2 años y medio, y a propósito que se hablaba de Castillo de Bobadilla, se ve cómo en la cárcel de Cochabamba aplican rigurosa y religiosamente las recomendaciones de Castillo de Bobadilla para la aplicación de la tortura. En esto hay que decir que, miren, se acaba de citar a Castillo de Bobadilla por Rafa hace un rato, para efectos de hablar del principio pro persona, es decir, un principio totalmente humanista. Pero ese libro que ha sido citado aquí, Política para Corregidores, son 2 grandes tomos. Y entre otros apartados tiene una receta que dice: ningún juez que se respete debe carecer de su sala de torturas. Además, dice Castillo de Bobadilla, hay que advertirle a nuestro supliciado que si se le rompe una pierna, una pata o se le saca un ojo, es por su terquedad de no declarar la verdad. Eso sí, habrá que tener un reloj para no pasarnos de tiempo y que no se nos pase de tueste el torturado. Otra cosa que dice Castillo de Bobadilla, más que inspirar derechos humanos, dice: a nuestro supliciado hay que encuerarlo debidamente, ¿no? Pero eso sí, llevarlo a un apartado secreto para que no le dé pena que lo vea. Bueno, la cárcel de Cochabamba tal parece que es una aplicación palmaria de las recetas de don Joaquín Castillo de Bobadilla. Finalmente, ¿cómo pudimos apreciar cómo pudimos saber el destino de Judas? Él llega a la cárcel de Cochabamba, pasa a la cárcel de Chuquisaca, en donde tal parece que la pena de destierro a que lo habían condenado en Cochabamba, todavía como resultado de esa apelación se retarda 2 o 3 años. No sabemos si efectivamente es llevado al presidio de Montevideo, donde había sido condenado en el tribunal de Cochabamba, y si va al presidio de Montevideo y regresa todavía a La Plata porque sigue peleando 2 años después y 3 años. Desaparece
nuevamente del episodio del panorama carcelario y reaparece en la Villa Imperial de Potosí, esta vez juzgado por la desfloración de una niña de 12 años. Por eso digo que sería un personaje realmente pícaro y simpático si no fuera por estos detalles. Al momento de aplicarle la pena de destierro, se pide por la justicia que se ponga a disposición del virrey Avilés en Buenos Aires. E incluso llegan a pagarle 150 pesos de dinero del ayuntamiento para que se vaya y no regrese a Buenos Aires. Todavía en el camino, habrá que entender que de Potosí a Buenos Aires le cuelga a buena distancia, miles de kilómetros, todavía se la pasa escribiéndole al virrey Avilés este texto que les acabo de leer, y entre otras informándole que ahora asume él la condición de espía del Estado español y defensor del mismo, y que no es porque sea chismoso, pero que acaba de conocer un volantinero francés. ¿Qué es un volantinero francés? Es un hombre que tenía juegos mecánicos para niños y que se la pasaba recorriendo el altiplano y además diciendo que eso que hayan matado al rey en Francia es una receta muy buena que debe aplicarse en el mundo hispano. Y además, soltando unas ideas de un tal Voltaire. Es decir, otra cosa con las que asusta el virrey es de que se ha enterado en este periplo de que hay una conjuración para matar al virrey. Entonces, que él se ofrece, eso que va preso, que él sabe que el virrey lo manda a llamar para esclarecer estas cosas. En suma, bueno, creo que se trata de un expediente muy rico, que queremos aprovechar. Aquí es donde él mismo ilustra cómo se le prohíbe por Francisco de Viedma, intendente de Cochabamba, se le prohíbe escribir porque es muy bueno para levantar muchos infundios, y entonces él mismo se corta las venas para escribir con su sangre. ¿De qué sirve sufrir si la gente no se entera? Este es el Judas, este hombre calvo desde luego, que es llevado atado a caballo en un burro a la cárcel de Cochabamba. Ahí se ven los oficiales. Aquí lo sacan como pena de vergüenza pública. Es todo. Lo han ido pasando mientras yo exponía. Aquí está el cepo, miren qué curioso. El apartado de torturas, siguiendo Castillo de Bobadilla, es sensacional. Este es el corregidor, el gobernador Viedma, ordenando que se le pongan, ¿cómo se llama?, grillos. Aquí es donde después de una especie de huelga de hambre se presenta para reclamar sus derechos. En fin, creo que estas láminas son realmente un antecedente interesante acerca de las pruebas gráficas en nuestros procedimientos contemporáneos. Bueno, espero que si tienen algún interés pues puedan verlo en las memorias. Agradezco su atención. Muchísimas gracias por esta ponencia apasionante. Por razón de nuestra indisciplina no tenemos tiempo para las preguntas, pero los ponentes de esta mesa han declarado ser dispuestos a renunciar a la comida para hablar con vosotros en los recesos, en los pasillos. Entonces, si queréis preguntar, están a vuestra disposición.